Ahora sí, deberían ver el aviso de que estamos grabando. Les vuelvo a dar la bienvenida para que quede la bienvenida grabada y vamos a dar comienzo. María Ale, si estoy bien, te tengo que dar la palabra a vos. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bien, como les decía Virginia, les vamos a conversar un poco acerca de la gestión ágil del banco de preguntas en Moodle Evolution. Y vamos a iniciar partiendo de qué es un banco de preguntas. Un banco de preguntas es un repositorio centralizado donde se almacenan y organizan preguntas reutilizables para su uso en cuestionarios. Funciona como una especie de biblioteca de preguntas que facilita la creación y gestión de evaluaciones eficientes y consistentes. Los bancos de preguntas, ¿para qué nos sirven? Bueno, tiene varios beneficios. Entre ellos, destacamos que ahorran tiempo y esfuerzo porque reducen el tiempo dedicado para la creación de preguntas, sobre todo cuando son repetitivas. Permite que entonces los docentes se enfoquen en el diseño de evaluaciones más elaboradas y relevantes. Promueven la consistencia. Esto es porque aseguran que todos los estudiantes se enfrenten a preguntas del mismo nivel de dificultad y estilo, garantizando una evaluación justa y equitativa. También facilitan la colaboración, ya que permiten que varios profesores compartan y reutilicen preguntas, fomentando así el intercambio de conocimiento y experiencia entre los colegas. Y mejoran la calidad de las evaluaciones. Al disponer de una amplia gama de preguntas bien elaboradas, los educadores pueden crear cuestionarios más complejos o rigurosos y de igual forma completos. Finalmente, otro de los beneficios es que optimizan la reutilización de contenido, ya que las preguntas pueden utilizarse en diferentes cursos y actividades y así maximizamos el valor del contenido que ha sido creado. Ahora bien, Moodle ofrece la posibilidad de crear bancos de preguntas en diferentes contextos, permitiendo organizar y administrarlas de manera eficiente según las necesidades que se deseen. Hay cuatro contextos principales en los que se pueden crear bancos de preguntas y los vamos a ver un poco más en detalle. El primer contexto es el contexto de cuestionario, tal como lo ven allí. Entre sus ventajas es que agiliza la creación de cuestionarios. Tiene flexibilidad para combinar preguntas de diferentes bancos y permite crear cuestionarios personalizados sin tener que crear nuevas preguntas. La desventaja de crearlos en este contexto depende de la disponibilidad de bancos preexistentes. Quiere decir que si yo no tengo un banco de preguntas creado previamente, no puedo traerme preguntas para agregarlas en el cuestionario que estoy realizando. Y requiere organización adecuada de los bancos de preguntas para que podamos entonces traernos esos ítems que estén allí. Tenemos que tener como consideración que este contexto es útil para crear cuestionarios rápidos con preguntas que ya existan y que requiere de un banco de preguntas bien organizado. Aquí voy a hacer una pausa porque quiero aclarar, igual lo vamos a seguir aclarando más adelante. Cuando hablamos de contextos, y yo menciono aquí que tenemos que tener categorías de preguntas, me refiero no a las categorías de cursos, sino a nivel de lo que son los cuestionarios, existen categorías. Es decir, que yo puedo crear una categoría, por ejemplo, matemáticas, y allí guardar todas las preguntas de matemáticas. Pero esto no está estrechamente ligado con lo que serían las categorías de los cursos que tenemos en diferentes contextos, ¿ok? Bueno, continúo. En cuanto al contexto curso, entonces su ventaja es que tenemos un máximo control para los docentes del curso como tal. Permite personalizar y alinear entonces nuestras preguntas con objetivos específicos. ¿Ok? Y también una gestión simplificada para un curso en específico. Como desventaja, tenemos que la reutilización es limitada a solo ese curso y requiere además mayor esfuerzo para crear y mantener ese banco. Entonces allí las consideraciones, pues en este contexto es ideal para profesores que deseen autonomía y control sobre las preguntas de su curso, solo que permite bancos de preguntas muy específicos. Otro contexto es el contexto categorías de curso. Acá, como ventajas, tenemos que la organización es más contextualizada por áreas temáticas.
Esto facilita la reutilización dentro de la misma categoría y permite un mayor control para los administradores de esa categoría. Aquí hablamos de la categoría de cursos, ¿ok? Entonces, como desventaja, tenemos que el acceso está limitado a los cursos de esa categoría. Quiere decir que si yo tengo un curso, por ejemplo, en otra categoría lógica, si yo me quiero traer las preguntas que estén almacenadas en ese contexto, no lo voy a poder hacer porque solamente está destinado a esta categoría propiamente. Requiere un mayor esfuerzo para gestionar los bancos cuando tenemos muchas categorías. Entonces debemos considerar allí que es adecuado para categorías con cursos que se tienen relación entre sí y que necesiten compartir preguntas entre ellos. El último contexto que digamos es el más elevado es el contexto sistema. Acá entre las ventajas, bueno, es que facilita la reutilización a gran escala y promueve la estandarización a nivel de toda la plataforma. Es útil además para compartir preguntas con otros sitios. Como desventaja, tenemos un menor control por parte de los profesores. Además de que esto se traduce en un repositorio bastante extenso y un poco complejo si no se organiza de forma adecuada. Aquí, digamos, como consideraciones, este tipo, o si los manejamos en este contexto, es ideal para instituciones con múltiples cursos y necesidad de consistencia en sus evaluaciones. Además, requiere, como ya dije, una buena organización y gestión del banco como tal. Ok, ahora vamos a pasar a hacer una demo con algunas características principales que seleccionamos para mostrarles. Entre ellos vamos a ver cómo acceder desde un curso al banco de preguntas, cómo ver, buscar, crear categorías dentro del banco de preguntas, cómo agregar, crear preguntas, importar y exportarlas, y además organizarlas dentro de un banco, cómo acceder al mismo banco, pero desde distintos cursos, y cómo modificar un cuestionario sin que se afecten las notas. Entonces, para la demo, le paso la palabra a mi compañero Fernando, que va a continuar con la primera parte. Dejo de compartir acá. Bien, bueno, muchas gracias, Ale. Entonces voy a compartir mi pantalla para continuar con esta demostración de WeTrain. A ver, me avisan cuando se pueda ver. Sí, se ve bien. Ahí se ve bien. Ok. Sí. Bueno, entonces, en primer lugar, para ir mostrando un poco nuestra plataforma de pruebas, vamos a ver cómo acceder al banco de preguntas directamente dentro de un curso. En esta nueva versión, en la versión 4.1, el cambio que hubo, a diferencia de versiones anteriores, es que se incluye en la parte superior una nueva barra de opciones y el banco de preguntas se encuentra en la opción de más y en el desplegable banco de preguntas. Una vez que ingresamos al banco de preguntas, vamos a poder ver las opciones que se muestran, como por ejemplo en este desplegable, que también es un nuevo agregado en esta versión. Vamos a ver que tenemos todas las opciones agrupadas. En primer lugar, preguntas, después categorías y las opciones de importar y exportar. Bueno, entonces retomando desde acá, lo que estaba comentando era que en esta opción tenemos, en primer lugar, en este menú desplegable, que es nuevo en la versión 4.1, vamos a ver que se encuentran agrupadas todas las opciones referidas a banco de preguntas. Tenemos en primer lugar las preguntas, después las opciones de categorías y las opciones de importar y exportar. En primer lugar, viendo lo que son las preguntas, vamos a ver que tenemos que seleccionar en la opción de seleccionar una categoría cuáles son los diferentes contextos que vemos de donde se pueden asignar esos bancos de preguntas. Podemos ver el contexto de sistemas, el contexto de categorías de cursos y el contexto de cursos. Para este ejemplo yo estaba hablando sobre esta categoría, este banco de preguntas por defecto en test, que tiene 10 preguntas cargadas y estaba mostrando cuáles son las diferentes columnas que se pueden ver. En primer lugar, mencionaba que se pueden
para este WeTrain nos vamos a enfocar, en primer lugar, cuáles son las opciones más utilizadas de bancos de preguntas. Si bien hay varias opciones más que creemos que no son muy frecuentes el uso que se le da, por ejemplo, índice de facilidad o eficiencia discriminativa, perdón. Si tienen alguna duda puntual sobre alguna de estas opciones, nos pueden consultar o escribirnos por un ticket y con gusto les vamos a dar más información sobre estos temas. Bueno, entonces en primer lugar podemos ver la columna de preguntas donde se muestra el nombre de la pregunta. Después también tenemos las opciones de acciones, que son las opciones que ya vienen de versiones anteriores, donde se encuentran las herramientas para editar, duplicar y vista previa, historial y opciones de borrar. Después también es un agregado nuevo en esta versión, la columna de estado, donde se puede definir un estado para una pregunta. Encontramos dos diferentes estados, listo o borrador, y estas opciones creemos que son muy útiles a la hora de que varios docentes trabajen en el mismo banco de preguntas y puedan así marcar cuáles son aquellas preguntas que están siendo elaboradas todavía o se encuentran en estado de borrador y si hay algunas observaciones que hacerles. También relacionado a este estado podemos ver que en la columna de comentarios se puede dejar un comentario sobre cada una de las preguntas y en el caso resulta muy útil porque podemos ver si la pregunta se encuentra en estado de revisión, se puede colocar un comentario o si ya fue corregida también. Y también otra de las opciones es que se muestra la fecha y la hora en que fue agregado ese comentario, entonces podemos tener como una referencia más clara de cuándo fue la última vez modificada. Otra de las columnas también importantes que fueron agregadas en esta nueva versión es modificada y su último uso. Estas columnas son también importantes porque podemos ver cuál fue el último usuario que modificó una pregunta y también la fecha y hora en cuando se modificó. Y también el último acceso, perdón, el último uso de cuándo fue utilizada por última vez esa pregunta. En este caso muestra nunca porque todavía no ha sido usada en ningún cuestionario. ¿Sí? Bien, entonces para continuar, para avanzar un poco, por las dudas pregunto, ¿se me sigue escuchando bien? Sí, sí, sí. Perfecto, Sí, va perfecto. bárbaro. Ah, ok. Bueno, entonces para continuar, ahora voy a mostrar un poco cómo es gestionar, ver, buscar y crear categorías y subcategorías dentro del banco de preguntas. ¿Sí? Entonces, desde el desplegable vamos a ver las opciones de categorías. Bien, acá vamos a ver que podemos encontrar todas las opciones que tenemos actualmente en lo que serían los diferentes contextos de categorías de preguntas para los bancos de preguntas. Y podemos ver cuáles son las que tienen preguntas cargadas y cuáles no, por el número que tenemos entre paréntesis al lado del nombre de cada uno de esos bancos. Si queremos añadir una nueva categoría o subcategoría de preguntas, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de añadir categoría. Una vez que estamos dentro de esta opción, vamos a encontrar que tenemos los diferentes contextos donde podemos asignar este banco de preguntas, perdón, esta categoría de preguntas. Yo para este ejemplo voy a crear dentro del mismo ejemplo anterior, que es una subcategoría dentro de por defecto en test. Acá vamos a crear, vamos a colocar un nombre. ¿Sí? Un nombre, siempre recomendamos que sea un nombre representativo para las preguntas que estén creando. Y damos en la opción de añadir categoría. Una vez que ya tenemos creada nuestra subcategoría, vamos a ver que actualmente se encuentra en 0 preguntas, así que vamos a ver cómo asignar preguntas a esa nueva subcategoría creada. Siempre hablando de lo que son categorías de preguntas. Bien, entonces vamos a ver que tenemos seleccionada la subcategoría para test, pero si queremos asignarle preguntas, tenemos dos opciones acá, tenemos dos caminos para seguir. Una es la forma de asignar manualmente preguntas para ese banco, para esa subcategoría test,
y es crear una nueva pregunta y elegir de todas las opciones que se encuentran disponibles alguna de estas. Pero para este ejemplo vamos a ir a las opciones de importar y vamos a importar directamente desde un archivo de texto. Vamos a ver que acá en estas opciones de importar tenemos los diferentes formatos que se usan, si bien hay varios, y más adelante, avanzado en el WeTrain, se van a explicar otros de estos formatos. Nosotros para este ejemplo vamos a usar el formato ICANN, que creemos que también es uno de los que más se usan, pero que frecuentemente se recomienda utilizar más este formato para lo que son las preguntas de tipo múltiple choice o verdadero o falso. Bien, entonces después en el desplegable de general vamos a ver que podemos seleccionar la categoría donde queremos importar estas preguntas. Ya quedó seleccionada la subcategoría que yo había creado anteriormente y las demás opciones las dejamos como está. Y en la opción de importar preguntas de un archivo vamos a buscar el archivo directamente desde la computadora y lo arrastramos y soltamos. Una vez que está cargado el archivo, le damos en la opción de importar. Y ahí ya se puede ver que se importaron 5 preguntas para este banco de preguntas. Si le damos en continuar, vamos a ver que ya se muestran directamente dentro del banco de preguntas todas las opciones referidas a estas preguntas recientemente agregadas. Si ustedes creen que hubo algún error o tienen que modificar algo o por error lo importaron en una categoría equivocada, también se puede hacer directamente de estas opciones, seleccionando todas las preguntas y con las opciones seleccionadas se puede mover a otra categoría o borrarlas en caso de que hayan subido equivocadamente las preguntas, las pueden borrar directamente desde acá. Bien, entonces para recapitular un poco vamos a ver que hasta acá fuimos recorriendo cada una de las opciones de bancos de preguntas. En primer lugar vimos cómo acceder directamente desde un curso, cuáles son las opciones de las diferentes columnas que se muestran. Y también para continuar, fuimos viendo cómo gestionar, cómo ver, buscar y crear categorías y subcategorías dentro de los bancos de preguntas. Entonces ahora, para continuar con el último paso de esta etapa de la demostración, vamos a ver cómo exportar directamente las preguntas a un archivo de texto. Para eso vamos a ir a las opciones dentro del menú desplegable, exportar. Y acá también nos va a mostrar todas las opciones de los diferentes archivos de texto donde queremos exportar el banco de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seguir usando el mismo formato, ICANN. En la pestaña de general, vamos a seleccionar la categoría de preguntas de donde queremos descargarnos este archivo. Nos genera un archivo de texto también. Vamos a seleccionar la categoría por defecto en test y exportar preguntas a un archivo, ¿sí? Acá se debería ver un desplegable y nos pregunta dónde queremos guardar este archivo en nuestra computadora. ¿Sí? Seleccionamos la ubicación y lo guardamos, ¿sí? Le damos en continuar y ya una vez descargado ese archivo, lo que se puede hacer es, si quieren implementarlo directamente en otra categoría de cursos, se puede ir a las opciones de importar. Y ahí también se repite todo el mismo proceso que habíamos visto previamente, que es seleccionar el formato de archivo. En general se selecciona la categoría donde se quiere importar, ¿sí? Y se puede seleccionar el contexto de donde se quiere asignar esas preguntas y se coloca el archivo en esta sección y se procede a importar todas las preguntas, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí cubrimos toda esta parte de la primera parte de la demostración de cómo gestionar preguntas y de un banco, así que vamos a continuar con la siguiente parte de cómo es acceder al mismo banco de preguntas desde diferentes cursos, así que a esta parte le paso la palabra a mi compañero Alejandro. Gracias, Fer.
A ver, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ven, por favor? Se ve Sí, se ve bien. perfecto. Sí, Ale. ¿Se ve? Sí, Sí. sí. Bueno, nosotros como administradores, cuando vamos al banco de preguntas y abrimos acá el menú de las categorías, podemos ver que tenemos visualización de todo. Por ejemplo, contexto de curso, contexto de categoría y contexto de sistema. Pero, por ejemplo, yo acá en esta pestaña tengo un usuario profesor, un profesor, por ejemplo, que el menú se le ve diferente por el tema de los permisos. Que únicamente puede ver las preguntas que están dentro del contexto del curso. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo hacer para crear un rol que se llama compartidor de preguntas, asignárselo a los usuarios a la categoría de cursos que nosotros querramos que puedan manejar los bancos de preguntas entre los distintos cursos y ver cómo se visualiza luego de aplicado el permiso. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a administración del sitio. Vamos a la pestaña de usuarios y definir roles. Una vez acá, bajamos a la parte inferior y apretamos el botón que dice añadir un nuevo rol. Acá no seleccionamos nada, directamente le damos a continuar. Y bueno, vamos acá a proceder con la creación de rol. Le ponemos, por ejemplo, compartidor de preguntas. Y le ponemos una descripción para que se entienda bien qué es lo que hace este rol. Este rol. Misma categoría. Lo que tenemos que hacer es acá, en tipo de contexto en que se puede asignarse este rol, le ponemos sistema y categoría. Y lo que tenemos que hacer es habilitar los siguientes permisos. No se preocupen, de todas maneras que esto va a estar en la documentación que les vamos a alcanzar después, para que lo tengan a mano y sepan cómo agregar nuevas preguntas, editar todas las preguntas, editar categorías de preguntas, mover todas las preguntas, ver todas las preguntas y usar todas las preguntas. Una vez que marcamos estos 6 permisos, apretamos el botón crear este rol. Bueno, una vez que creamos este rol, lo que vamos a hacer es asignarlo dentro de una categoría de curso. Por ejemplo, vamos acá a cursos, administración de sitio. Administrar cursos y categorías. Y vamos a usar, por ejemplo, esta categoría que se llama CAC como referencia. Lo que hacemos es apretar en la ruedita dentada, donde se va a desplegar el menú, y presionamos en el botón de permisos. Cuando cargue la página, apretamos nuevamente el menú desplegable que se abre acá arriba y ponemos asignar roles. Como podemos ver, ahora aparece el rol que creamos compartido de preguntas para ser asignado a nivel de categoría. Hacemos clic sobre el mismo y buscamos los usuarios que le queremos agregar el rol. Por ejemplo, acá voy a buscar este usuario que está matriculado ya en un par de cursos y le ponemos añadir. Ahora ustedes recuerdan que cuando entré como el usuario del profesor solamente podía ver la categoría de preguntas del curso. Entonces si vamos a uno de los cursos donde está este usuario matriculado,
Vamos a entrar, por ejemplo, a este de acá. Y vamos al banco de preguntas ahora. Perdón. Primero tengo que entrar como el usuario, perdón. Vamos a participantes. Y voy a entrar como este usuario que es profesor. Y ahora sí estamos entre el curso y vamos al banco de preguntas. Podemos ver que ahora puede visualizar las categorías de preguntas que estén dentro de la categoría CAC. Así que bueno, dentro de la categoría CAC, todos los cursos que estén dentro de la categoría CAC va a poder acceder el profesor va a poder acceder a todos los bancos de preguntas que estén a nivel de categoría de curso. Si por ejemplo, este es el curso WeTrain, ya que estamos, lo muestro. Por ejemplo, vamos a este curso que está dentro de la misma categoría y vamos al banco de preguntas dentro de ese curso. Podemos visualizar que también podemos ver las preguntas de la categoría CAC. Así que bueno, este rol es muy útil para, bueno, fuera de los usuarios administradores, si queremos asignarle la capacidad a los profesores, por ejemplo, de que dentro de una categoría de cursos puedan administrar los bancos de preguntas entre diferentes cursos de la misma categoría. Así que bueno, esto fue todo por esta parte y bueno, les dejo con la palabra de Joana, de mi Alejandro, compañera. Sí, ahí estamos juntando todas las preguntas para el final, para contestarlas, pero creo que hay una que va justito cuando vos decís que puede acceder a estos otros bancos y administrarlas, puede también crear y agregar preguntas, todo lo que es gestionar el banco. claro, sí, sí. Tienen el rol de profesor, nada más que bueno, en vez de crearlas solamente a nivel de curso, las puede crear y mover en categoría como mostró Fernando. Puede gestionar las preguntas entre las distintas categorías. Así que bueno, ahora Bueno, esta parte. avanzamos a la partecita de Joana, así después nos queda tiempo para el cierre y las preguntas también. Ok. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a... ya va, ¿dónde compartir? Ok. ¿Se ve? Sí, se Sí. ve perfecto. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo modificar un cuestionario ya respondido sin que se afecten las notas. Es importante destacar que los cambios que se hagan en las preguntas y las versiones nuevas que se generen se van a visualizar en los intentos que se realicen a partir del cambio. Y en el caso que haya que cambiar una respuesta de una pregunta que ya fue respondida por ser incorrecta, hay que recalificar el o los intentos que se necesiten corregir. Entonces, bueno, ah, aquí veamos un ejemplo de cuando es necesario modificar el enunciado de una pregunta. En este caso, los cambios aplicarían solo para los nuevos intentos que se realizan en el cuestionario y los intentos previos quedarían con la versión de la pregunta anterior. Esto es sin necesidad de recalificar. Bueno, vamos en primer lugar, aquí vemos un mensaje que nos dice que no se puede agregar o quitar preguntas porque el cuestionario ya fue respondido. Pero aquí, como necesitamos realizar unos cambios, procedemos de la siguiente manera. Ingresamos al banco de preguntas, podemos ingresar por el banco o directamente en la pregunta que necesitamos modificar. En este caso entramos aquí. Ok. Vemos el enunciado, bueno, queremos modificar algo. En este caso le vamos a colocar unos signos de interrogación. Guardamos los cambios
Y bueno, no pasa nada, sino que no hay que recalificar. Sin embargo, aquí vemos que tenemos esto en esta nueva versión, que nos aparece o siempre el último, o podemos seleccionar entre las versiones que se han hecho modificaciones a las preguntas. Eso se ve en las preguntas que son agregadas. Ahora, vamos a ver un otro ejemplo donde vamos a modificar el resultado, perdón, la respuesta. En este caso, bueno, tenemos aquí un estudiante, ¿se ve la pantalla? Un estudiante de prueba que vamos a mostrar la revisión del intento. Por favor, me dicen si se ve el cuestionario. Sí, se ve. Sí, Se yo ve, veo. Sí, sí. se ve bien. Ok. Entonces vemos que este estudiante tiene una respuesta que fue calificada mal, pero si vemos las opciones, dice cuál es el resultado, 2 más 2, 3, 2 o ninguno, él respondió que la 3 es ninguno, perdón, respondió ninguno, y aquí dice en el enunciado que bueno, que la respuesta incorrecta, la respuesta correcta es la 3. Sin embargo, bueno, al ver que hubo un error, al calificarlo, nos vamos a la pregunta, buscamos la respuesta que está mal. Aquí dice que es 3, bueno, colocamos aquí ninguno. Aquí abajo la respuesta correcta le ponemos 100%, guardamos. Nos vamos a el resultado donde está la revisión del intento, vemos que él tiene esta pregunta marcada como mala, lo marcamos a la persona que vamos a recalificar, lo volvemos a calificar y ya ven que aquí aparece modificada, o sea, tachada la respuesta incorrecta y ya le colocan su respuesta con la calificación que es correcta. Ahora también otra de las opciones que tenemos es que si necesitamos modificar una de las preguntas aleatorias que las identificamos porque aparecen de esta manera, vamos a donde dice vean las preguntas y procedemos de la misma forma. La diferencia está en que por lo menos estas son las preguntas aleatorias, podemos cambiarlas, tanto el enunciado como la respuesta. De igual manera, en este caso no lo vamos a mostrar porque es de la misma forma como en las preguntas agregadas, pero la versión se mantiene siempre como la B1, o sea, no podemos elegir en cuál de las versiones cuando son aleatorias. También podemos eliminar preguntas que fueron utilizadas en un cuestionario y tienen intento. Esto hará que la pregunta ya no esté disponible. Por ejemplo, vamos a eliminar esta, la borramos. Nos da un mensaje para que confirmemos y aparecería, o sea, si queremos verla, la podemos mostrar aquí. Aquí no lo está haciendo. Bueno, generalmente no sé por qué no lo está haciendo en este momento, pero generalmente queda allí donde cuando tenemos marcado aquí mostrar también preguntas antiguas. Y no se borra, la pregunta no se borra, ya sé por qué no aparece, porque no hay ningún estudiante que haya respondido esa pregunta. Si alguien le respondió, nos aparecería de esta manera aquí, como voy a borrar esta, una de las que fue respondida. Nos aparecería en gris, nos cancel el mensaje, borrar la siguiente pregunta,
muestra preguntas que no se pueden borrar porque se están usando. En vez de borrarlas, se ocultarán en el banco de preguntas, salvo que seleccionen mostrar preguntas antiguas. Aquí nos aparece que está aquí, pero en gris como más claro, porque ya no está disponible para este banco, pero sigue guardado en la base de datos. Podemos desmarcar aquí en mostrar y no nos aparece. Y si lo queremos mostrar, lo colocamos aquí y ya aparece también en el banco de preguntas, pero más clarito. Y si queremos restaurarla, le damos aquí a restaurar y ya volvemos a utilizar las preguntas en este banco. Con esto finalizamos la demo. Ahora le paso la palabra a mi compañera Mariale, que le va a dar algunos tips a gestionar banco de preguntas. Sí, gracias, Joana. Ajá, Voy a deja de compartir. compartir aquí la pantalla. Me dicen si ahí ven la pantalla. Ahí ya se ve. Ok. Bien, como adelantó Joana, sacamos algunos tips para que los tengan allí en cuenta. Quizás son cosas que manejan, pero en algunos casos se nos pueden escapar. El primero, ¿sabías que si haces una copia de un curso y omites incluir el banco de preguntas, al restaurar la copia no se incluirán las actividades de tipo cuestionario que hayan en el curso original? Esto es cuando hacemos un respaldo, ¿ok? Si al seleccionar las actividades destildamos que se incluya el banco de preguntas, él va a avanzar en esta copia y nos va a colocar aquí la X, de que no está incluido. Y cuando vayamos a restaurar esa copia, se nos va a traer todas las actividades, excepto aquellas de tipo cuestionarios. Ningún cuestionario se va a restaurar en esa copia si no incluimos el banco. Entonces, debemos estar atentos de esa consideración. ¿Sabías que es posible crear preguntas desde un archivo de texto plano para luego importarlas en formato icon en Model Evolution? Las preguntas que se pueden crear son de tipo verdadero y falso y de opción simple, tal como había comentado Fer cuando estuvo haciendo la demo. Estas preguntas tienen una estructura específica. Acá se las mostramos, pero igual lo vamos a dejar detallado en el archivo descargable que les vamos a compartir después. Esta sería la estructura que tiene una pregunta de tipo opción simple. Y esta sería la estructura de una pregunta de tipo verdadero y falso. Estas preguntas se arman en un archivo, un TXT, que es el que luego podemos importar a nuestra plataforma. También podemos crear preguntas desde un archivo Excel para luego pasarlas a un archivo de texto plano e importarlas en Moodle Evolution, pero en este caso trabajaríamos con el formato GIF. Las preguntas que se pueden crear aquí son un poco más amplias, serían verdadero y falso, opción múltiple, con única respuesta o con varias respuestas, de emparejamiento, de respuesta corta y tipo ensayo. Igual, cada tipo de pregunta tiene su estructura. Aquí pueden observar un ejemplo. Se los vamos a dejar también detallados en el archivo. Entonces, en este caso, digamos, la construcción de la pregunta se haría en un documento de Excel y luego lo que hacemos es copiar eso, lo pegamos en un archivo TXT y ese TXT es el que luego importamos en Moodle Evolution. Ahora, para cerrar el WeTrain, los dejo con Alejandro, que les va a indicar algunas buenas prácticas cuando gestionemos bancos de preguntas. Gracias, Ale. Bueno, la primera buena práctica que recomendamos es agregar las preguntas en el contexto de categoría, lo que va a permitir que se reutilicen de manera más efectiva y que no se dupliquen al duplicar los cursos en cuestionarios. Como vimos anteriormente, tener las preguntas a nivel categoría impide que, bueno, se dupliquen las mismas y los bancos de preguntas, ya que las referencias que utilizan nuevos cursos están siempre desde el mismo banco de preguntas a nivel categoría, no duplicar los cursos. Crear nuevos cuestionarios y no utilizar uno que haya tenido intentos. Esto preserva la integridad de los intentos realizados y no se debe incurrir en modificaciones de preguntas que antes fueron respondidas. Categorizar las preguntas de manera clara.
para que otros docentes puedan identificarlo. Esto lo mencionó Fernando ya cuando lo estuvo mostrando. Pero bueno, consideramos que es un punto muy importante si van a utilizar los bancos de pregunta a nivel de categoría, donde bueno, hay muchos usuarios que tienen acceso y que bueno, que tengan un nombre descriptivo. Y por último, aprovechar las funciones de importación y exportación para reutilizar eficientemente distintas preguntas, como mostró también Fernando anteriormente. Así que bueno, con esto damos por concluido esta parte del WeTrain.